Primera tabla de nuestra base de datos de agenda, nuestra tabla contactos. Ya tenemos los campos, ya los probamos. Ahora vamos a crear nuestra segunda tabla. Como es una agenda, vamos a crear una tabla para administrar nuestras citas, nuestras reuniones. Vamos a agregar una tabla nueva, nos vamos a la ficha crear. Vamos a seleccionar diseño de tabla. Y nos manda directamente a nuestra vista de diseño. Vamos a crear el primer campo. Vamos a establecer como primer campo de la tabla de citas ID-cita, tipo de dato autonumérico. Las características de este dato las vamos a dejar tal y como están, pero vamos a clicar acá arriba donde dice clave principal para que aparezca la llavecita en este campo. A ver, repito el procedimiento. Estábamos en la tabla contactos. Vamos a crear una nueva. Nos vamos a ir a la ficha crear. Vamos a seleccionar la opción aquí, diseño de tabla. Nos va a mandar a la vista de diseño para una nueva tabla. Ojo, es una nueva tabla, no una nueva base de datos. Seguimos en el mismo proyecto. El primer campo de nuestra tabla de citas va a ser ID-cita, tipo de dato autonumeración, y vamos a marcarlo como un campo clave, que sea nuestra clave principal. ¿Se dan cuenta que aparece la llavecita? ¿Cómo le ponemos ahí? Aquí arriba le presionas en el icono que dice clave principal. ¿Sí lo encontraron? La tabla se va a llamar citas. Así que pues lo único, vamos a guardarla de una vez. Nada más le damos aquí a guardar. Nos va a preguntar el nombre de la tabla. Le vamos a poner citas. ¿Dónde la vamos a grabar? Se supone que estás en el mismo proyecto de agenda. Por defecto se guarda en la misma ruta de la agenda. Siguiente campo. Le vamos a poner el asistente. Siempre que armamos una tabla, vamos a asegurarnos del orden jerárquico de la información. Información relevante para mi cita es con quién voy a tener la cita. Aquí le vamos a poner asistente, refiriéndose a quién va a estar en esa cita. En tipo de dato vamos a utilizar nuestro asistente para búsquedas para tomar información de los posibles asistentes. Ahora vamos a marcar la primera opción. Deseo que el campo busque información en una tabla o consulta que ya existe. Le damos siguiente. Vamos a seleccionar nuestra tabla contactos. Tabla contactos. Lo que pasa es que puedes hacer ya sea de tablas o de consultas. Ahorita nada más tienes tablas, por lo tanto pues es la opción por defecto. Damos siguiente. ¿Cuál seleccionamos? Tablas. Tabla contactos. ¿Y abajo ver? Abajo está. No te cambia. ¿Y luego ahí por qué no se pone un nombre? A ver, repito el procedimiento para que no se confundan. Nuestro campo se llama asistente, se refiere a quienes van a estar en nuestra reunión. Tipo de dato lo vamos a manejar mediante nuestro asistente para búsquedas. De las opciones que nos aparece vamos a marcar la primera casilla, que es para buscar esta información en las tablas que ya tenemos. Nosotros ya tenemos una lista de nuestros contactos, que es ahí donde podemos encontrar información de los mismos, así que la marcamos. Después nos muestra las tablas que tenemos disponibles, por el momento nada más 2. La que necesitamos es la de contactos. Ojo, vamos a tomar la tabla de la cual vamos a jalar información. Por ello es que tomamos contactos. Le damos siguiente. La siguiente nos pregunta qué información de la tabla contactos deseamos que se muestre en esta consulta. Vamos a darle el ID y vamos a jalar el nombre. Vamos a jalar estos dos campos de forma que se almacene el ID y nos muestre el nombre del contacto. Le damos siguiente. Por si les quedaba duda, con estas flechitas pueden jalar la información de lado a lado. Nada más jalamos 2. Contactos y teléfono. Va de nuevo, por favor, atención. Campo se llama asistente.
Tipo de dato, mediante el asistente para búsquedas, marcamos la primera casilla para buscar información en las tablas. Damos siguiente. Seleccionamos la tabla de la cual vamos a jalar información, que es contactos. Damos siguiente. Jalamos la información que necesitamos de esa tabla, que es el ID y el nombre. Con esta flechita los pasamos de lado a lado. Damos siguiente. Esto nos pregunta en qué orden queremos que nos muestre la información. Aquí seleccionamos el campo, vamos a seleccionar nombre y lo vamos a dejar como ascendente, es decir, para que nos acomode los nombres de nuestros contactos de la A a la Z. Damos siguiente. Aquí nos da una vista previa de cómo es que se mostraría nuestra información. En el caso de ustedes ya tienen una lista con 10 contactos. Aquí les va a mostrar, ustedes pueden administrar el espacio de forma que quepa el nombre del contacto completo. No me aparece, por favor. Porque no tienes contactos agregados. Le damos siguiente. Me regreso tantito. Aquí hay una casilla. Esta casilla nos dice que si queremos ocultar el ID, como el ID es un campo clave, es una serie numérica, realmente no tiene nada que ver directamente con la información de nuestro contacto. Si gustamos, la podemos hacer visible. Nosotros la vamos a dejar marcada porque no queremos ver el ID en la información de nuestro contacto. Nada más sus nombres. Damos siguiente. La siguiente casilla nos pregunta qué deseamos hacer con los datos. Vamos a darle aquí habilitar integridad referencial. Esto es para que esté ligada completamente la información. Si un dato se destruyen las dos. Y le damos por último finalizar. Nos dice que se debe guardar, le decimos que sí. Nos dice que no se creó porque yo tengo todavía abierta mi tabla de contactos. La voy a cerrar nada más para... ¿Hay que cerrar esa? Sí, para completar la relación. Repito el procedimiento una vez más, por si quedaba alguna duda aún. Aquí hago un poquito más rápido nada más. Tabla contactos. Siguiente, el ID, el nombre. Buscamos aquí en base al nombre, lo dejamos como ascendente. Siguiente, dejamos la casilla marcada, habilitamos integridad referencial y finalizamos. Queda por defecto tipo de dato numérico. Ojo, en nuestra tabla contactos también utilizamos el asistente para búsquedas, en el cual escribimos una lista de valores en forma de texto. En esta búsqueda que hicimos jalamos dos campos. El motivo es el siguiente. Nuestro primer campo que jalamos fue el ID, que es el campo clave. Es el único e irreplicable, por eso es que lo jalamos. Pero como el ID solo no me dice nada del contacto, es que necesito jalar también el nombre del contacto. Les había mencionado anteriormente, es muy importante el administrar el espacio de nuestra base de datos. Por ello es que las relaciones facilitan el ahorro de espacio. Ahora mi base de datos, en lugar de guardar una cadena de caracteres con los espacios o errores que pudiera contener, almacena un valor numérico que es el del ID. De esta forma los relaciona mucho más fácil y me permite administrar espacios. En lugar de guardar una cadena de caracteres de 10, de 15, de 30 letras, simplemente es un número y le es más fácil buscarlo. Después del asistente, vamos a modificar, sus propiedades. Vamos a ponerle que es requerido. Para hacer una cita tenemos que tener con quién. A requerido le pones que sí, por favor. Requerido. Es la única que vamos a modificar para agilizar un poquito el trabajo. El siguiente campo vamos a ponerle lugar. Tipo de dato texto corto. Vamos a ponerle 30 caracteres. Vamos a ponerle un valor predeterminado. Vamos a ponerle oficina. Y vamos a ponerle que sea requerido. Sí, el campo se llama lugar. Aquí en título vamos a ponerle un poquito de más información. Requerido va a ser que sí. Lugar de la cita. Requerido sí. Permitir longitud 0. Vamos a decirle que no. ¿Requerido que no?
Requerido que sí, permitir longitud 0 que no. Valor predeterminado oficina. Con eso es suficiente. En título le puse lugar de la cita. Esto lo usamos porque les recuerdo que acá no puedo usar espacios. Para no escribir tanto en el nombre del campo que después me cause conflictos, nada más le pongo lugar. Y ya acá en el título, que ese es como su apodo, su alias, no me causa conflictos, le puedo poner los espacios que yo quiera. Lugar de la cita. Es el nombre real, es la variable que va a almacenar el dato. Siguiente campo, vamos a ponerle fecha. Tipo de dato, vamos a elegir autonumeración, no, fecha y hora, aquí está. Aquí en formato, aquí vamos a modificar el formato, vamos a elegir un formato corto, fecha corta. En título vamos a poner fecha de la cita. Fecha de la cita. Es título. Requerido sería que sí. Y aquí vamos a agregar una regla de validación. Vamos a agregar la siguiente regla de validación. Vamos a ponerle mayor e igual que ahora. Esto lo hacemos para evitar errores en capturas de fechas. Mayor igual que ahora. Es decir, si ustedes crean una cita para tener una reunión, es ilógico que sea ayer. Pueden hacer una cita para el mismo día de hoy, pueden hacer una cita para mañana, para la próxima semana, pero es ilógico crear una cita para ayer o para antier, a menos de que sea ficticia para tapar por ahí algunos baches en el camino, pero esa es otra historia. Texto de validación. ¿Puso paréntesis ahora? Sí, lleva paréntesis al final. Texto de validación. Fecha incorrecta. Profe, dice la expresión que ha especificado fecha que es mayor para que se cierre. Signo mayor igual ahora. Abre y cierra paréntesis. Abre y cierra paréntesis. O sea, se abre uno y tú cierras por el otro. Vamos a agregar un campo más. Con este vamos a terminar esta tabla, ya para que vayan administrando su tiempo. Vamos a ponerle aquí notas. Este va a ser de tipo texto largo, que se refiere a una especie de memorándum de acuerdos que se llegaron en esa cita, etcétera. El memo es un campo que viene de las versiones anteriores, que se refiere a lo mismo, es un texto largo. Tipo de dato es texto largo. Si tienen la versión vieja de Office, viene como tipo memo, que se refiere a lo mismo, un cúmulo de texto. De este no vamos a modificar nada. Nos regresamos a nuestra vista hoja de datos. Por este momento le vamos a dejar con esos campos. Nos pregunta si deseamos guardar, le decimos que sí. Que sí. Ya tenemos nuestra tabla de citas. Vamos a verificar ID cita, tipo autonumérico. Asistente, se refiere a quiénes van a estar en nuestra cita. Cuando desplegamos la lista, deben de mostrarle todos los contactos que tienen en la tabla de contactos. En el caso de ustedes deben de ser ya 10. Lugar de la cita, la oficina, que es lo que pusimos por defecto. Fecha para nuestra cita. Hoy es, de acuerdo a mi computadora, 15 de febrero del 2018. Me voy a poner una fecha anterior. Me paso. Fecha incorrecta. Pusimos una regla de validación que impide el registro de fechas anteriores, así que es a partir de hoy. Y notas es cualquier información. Vamos a ponerle reunión exitosa. Ese es nuestro primer registro.
y así sucesivamente. Vamos a verificar algo más. Vamos a presionar en la ficha herramienta de base de datos, por favor. Vamos a seleccionar la opción relaciones y vean que deben de tener aquí sus dos tablas. Probablemente les pida, ¿dónde está? Les aparezca este cuadro de diálogo al empezar, no siempre aparece. Les pide si quieren ver qué tablas, ustedes seleccionan las dos en el caso de que no se haya marcado. Ojo, si no aparecen estas dos tablas, con esta línea negra que es la representación gráfica de la relación, hicieron mal algún paso. Ahí en el asistente para búsquedas tienen que mostrar la relación, nuestra tabla contactos desde su ID, que es su campo clave, hacia nuestra tabla citas y al campo asistente, que sería nuestra clave foránea donde están relacionados. Si quieren ver más detalles, simplemente dan doble clic en la relación y aquí se vería la información. ¿Cómo le hizo para ver ahí? Es ficha, herramienta de base de datos y relaciones. Hasta el momento sería todo para este proyecto.